De las cosas muy buenas que tiene platicar con Vanessa Rubio, senadora del PRI, es que fuiste subsecretaria de Hacienda y eres de las personas que sí le conocen, que sí le entienden. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, estimado David, y me da mucho gusto también saludar al auditorio. Vanessa, desde el punto de vista, ahorita olvidámonos que eres senadora, ¿no? O la hacemos un ladito, ¿no? Desde el De punto de acuerdo. vista técnico me gustaría decir con la ex subsecretaria, ¿qué te Sí, parece el paquete económico? Los criterios económicos que presentaron ayer. pues mira, yo creo que lo que muestran es un deterioro absoluto en todas las variables. La baja del PIB, cuando estaban esperando crecer este año entre 1,5 y 2,5%, pues ahora esperan 0,1 o hasta -3,9. Básicamente el peor escenario de Hacienda es que crezcamos -4%. Cuando hoy, por ejemplo, Bank of America daba el dato de -8%, que ha sido el más extremo en todos estas nuevas análisis de la economía mexicana este año. Pero también, David, el tema de la deuda. A ver, aquí sí hay un tema muy Ajá. importante y que es el porcentaje de deuda respecto del PIB se incrementa muchísimo. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, en vez de ser lo que se esperaba, que era 45,6% del PIB, pasa a 52,1% del PIB. Esto es un choque A ver, brutal a la economía. te interrumpo. ¿Cuál fue el más alto de requerimientos el sexenio pasado? Pues deberían Cincuenta y... debían de Abajo haber de estado 52, según yo me acuerdo, ¿no? Deberían de haber estado por ahí. Yo me acuerdo en mi año me tocó bajarlos de 48 a 45,80. Sí, pero Eh, nunca vamos a tener el más grande endeudamiento como porcentaje del PIB. Luego ya veremos si es bueno o es malo, porque depende para qué lo uses, ¿no? es correcto. Mira, más o menos estaba yo sacando mis cálculos y más o menos son 1,2 billones de pesos, o sea, millones de millones. Y bueno, esto implica el choque, yo creo que van a tener que absorber de menos recaudación en general y de menos actividad económica, pero por el otro lado también se deben de liberar parte de recursos y lo que tú dices es el punto esencial, en qué los van a usar, cómo los van a usar, si se van a ir a programas sociales, la pregunta es a cuáles, con qué padrones, con qué reglas de operación, con qué niveles de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, todo eso yo creo que es un punto muy Y si son importante. programas sociales, es dinero a fondo perdido. Es correcto, es correcto. Si Y se lo que hemos utiliza, nosotros, a ver, lo pongo del otro lado, si se le hace caso a la iniciativa privada y se utiliza para dar, no rescates, no quitas, nada de eso, pero si lo usas para dar créditos puente o para que el gobierno se dé créditos totalmente, puente, es totalmente distinto, es totalmente distinto para, si tú le dices, oye, ¿va a caer mi recaudación? Sí, entonces ustedes no me paguen impuestos, pero entonces yo tomo un crédito y me financio mientras con ese crédito en lo que lo repongo después, es totalmente diferente, ¿eh? David, hay créditos, financiamientos, garantías, aseguramientos, coaseguros, hay créditos potenciados. Acuérdate que tú puedes poner 10 Claro. millones de pesos y se te pueden convertir en 100 millones de créditos. Entonces, hay muchísimos esquemas financieros que los conoce muy bien la Banca de Desarrollo de México y los conoce muy bien la banca mexicana, que podrían potenciar estos recursos para justamente apoyar a las empresas, las chiquititas, y las micro, pequeñas, medianas y las grandes que también son altamente generadoras de empleos, pues para que transiten esta coyuntura tan brutal, ¿no? A ver, pero, o sea, ahí sí creo que tendríamos que ver cómo vendría este endeudamiento, ¿no? Es correcto, Me regreso un paso. A sí. ver, poner un rango tan grande de 4 a 0,1 es... Pues al final del día es lo que dice el presidente, que no se puede estimar. Ahí cabe toda la flota de aviones de presidencia, ¿estás de acuerdo? O sea, Es es demasiado, correcto. o sea, un rango aceptable para cualquier banda es como un punto, ¿estás de De un acuerdo? punto, es Un correcto, punto ese y es el medio ya estándar. dices, ay, bueno, ya, lo que sea. Pero poner de -4 a más 0,1 son como 25 carriles, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Yo la verdad mi impresión y por lo que veo del mercado, a ver, no es nada más el -8% de Bank of America, es JP Morgan con -7, es Scotia con 5,8, GEA con 5,0. O sea, la verdad es que yo creo que es más bien ya una posibilidad que Hacienda reconozca que su
escenario base de mal crecimiento, pues vaya a ser cercano al menos 4%. Que es lo que hoy más o menos anda el consenso del mercado. La encuesta de ayer de Banco de México de eso hablaba, digamos, ¿no? Es correcto, la encuesta de Banco de México, a ver, dio un bajón terrible de más 0.9 a menos 3.5. Entonces quiere decir que el sector privado pues está viendo un choque brutal. El promedio anda en 5 puntos más o menos de los principales, digamos, analistas del mercado. Entonces, pues de que va a ser un choque brutal, va a ser un choque brutal. Pero además, David, acuérdate que los choques internacionales, como este caso el coronavirus, le pegan a los países de manera distinta. Y si tú estás mejor o peor parado, pues te va a pegar más o menos. Y nosotros venimos de un año de no crecer. O sea, el 2019 no se nos olvide, no es nada más el coronavirus, es que el 2019 no crecimos. Claro, si ves los números de enero y febrero ya eran malos. O sea, los datos disponibles de enero, febrero ya eran malos. Mira, pues menos 0.1. Dice, y traes una pérdida en Pemex de 346 mil millones de pesos. El coronavirus es peor para la gente que tiene sobrepeso, enfermedades respiratorias, etc. Es exactamente lo mismo para la economía. Nos está agarrando la epidemia mal de salud. O sea, porque... Tal cual. Así Yo es. les digo que con las defensas bajas. Exactamente, o sea, exactamente. ¿No? Ahora, desde este punto de vista, cómo enfrentar una crisis de este tamaño y con datos tan inciertos? Porque lo decía hace ya rato yo, se arregla el tema del petróleo, pues disminuye gran parte de la tensión, y si el día de mañana, Dios quiera, alguien dice, ya descubrimos cuál es la medicina que funciona, pues el brinco sería brutal, ¿no? Pero ¿cómo administras esa incertidumbre? Primero tienes que administrar la volatilidad financiera, que es lo que han hecho, y yo creo que muy bien, ¿no? Hacienda y Banco de México, muy, muy bien. El tema de coberturas cambiarias, el tema de los swaps con el Tesoro de Estados Unidos, que ofertaron créditos en dólares aquí en México. Yo creo que todas esas medidas han sido correctas y lo que te permiten es, por una parte, administrar la volatilidad financiera en el corto plazo y, por el otro lado, inyectar liquidez para que no tenga en la economía problemas de liquidez, que eso es lo último que quieres pasando en tu país. Entonces yo creo que eso lo están haciendo bien. Ahora, ¿qué falta? Pues falta un programa de incentivos económico grande, robusto, completo, para enfrentar una de las peores crisis económicas que vaya a experimentar nuestro país en décadas, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. ¿Qué le vas a dar a las personas vulnerables? ¿Pero qué apoyos les vas a dar a las micro, pequeñas y medianas empresas? Y luego, ¿qué apoyos les vas a dar a las grandes? Nadie dice que condonen impuestos, pero sí, por ejemplo, diferir, pues les quitas, les das respiro a ciertas empresas pues que están al borde de la quiebra ante una situación de no trabajar un mes, y esto es por ahorita, no sabemos qué vaya a pasar más adelante con la contingencia, ¿no? A ver, en ese sentido, Vanessa, y le estoy haciendo el abogado del diablo porque no es una posición que yo creo, pero es una posición que he escuchado de algunos funcionarios de Hacienda, que hay que ir siendo graduales, que tener controlado, como se ha más o menos tenido controlada la parte financiera, pues te dé espacio para poder ir planeando hacia el futuro. No necesariamente la comparto, pero ¿tú cómo la ves? Sí, yo tampoco la comparto y yo te diría que los números que nos dio anoche Hacienda en Precriterios pues tampoco enseñan esto, ¿no? Porque, a ver, la parte más o menos controlada, pues traes un PIB que ya bajaste de un rango de 1.5. No, ellos dicen, la parte financiera, ¿no? Lo que tú decías, la parte financiera está bien. O sea, la liquidez, la buena coordinación entre Hacienda y Banco de México, que es verdadera. Toda esta parte, o sea, si pudiéramos, que tiene varios cajones o varias aristas, la crisis es una crisis, pues la parte financiera se ha atendido, diría yo, muy bien. Es la parte que yo decía, puse un tuit que fue bastante controvertido hace unos días, que yo decía, benditos neoliberales que nos dejaron finanzas públicas sanas, sí, un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, reservas internacionales, seguro y bono catastrófico, coberturas petroleras, las swap lines con la Fed. Entonces, pues sí, claro, tienes un bagaje de anclaje, de estabilidad financiera y de salud financiera que te soporta, y eso yo creo que está bien, y las medidas que han estado tomando en la coyuntura yo creo que también están bien.
Pero el tema no es nada más administrar la volatilidad. Y es cierto, la gradualidad depende del tamaño del choque. El tema es que ante un choque de -5, pues ya la gradualidad no te está alcanzando. Y cuando un choque implica que la gente se quede sin ingresos un mes, o que se pueda quedar sin empleo, o que tenga que cerrar su negocio, o que salga a vender pan y no tenga a quien vendérselo, o que abra su salón de belleza y ya a partir de antier ya lo tenga que cerrar, híjole, entonces ahí la gradualidad, pues hay que preguntárselo a esta gente, hay que decirle, oye, ¿tú esperarías políticas graduales? Pues te va a decir el señor de la panadería, la de la tortillería y el de el salón de belleza, pues que la gradualidad no les da de comer y que lo que necesitan son acciones inmediatas. Entonces yo creo que ahora sí que del tamaño del choque y de la coyuntura tan apremiante que está viviendo los trabajadores mexicanos, formales, informales, chiquitos, medianos y grandes, de ese tamaño tiene que ser la urgencia con la cual el gobierno tiene que responder. Entonces yo creo que aquí sí la gradualidad no aplica en este caso. ¿Qué esperarías tú del programa, de lo que van a presentar en materia económica, que el presidente dice que va a presentar el próximo domingo? ¿Qué esperarías tú? Y es una pregunta doble. ¿Qué crees que van a presentar y qué deberían presentar? Contesta en el orden que quieras. Mira, me preocupa lo que creo que van a presentar por la narrativa que escuché hoy. La narrativa que escuché hoy, de donde volvimos a las apuestas de que este año vamos a crecer 2% y el año que entra vamos a crecer 3%, el decir que no se está de acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? O sea, esta parte me parece muy, muy preocupante, porque sí es para tomarse esto en serio, con altura de miras, digamos, tomar el toro por los cuernos de lo que una crisis de esta magnitud amerita, y si no, y si se está desdeñando de saque las cifras y el impacto de la crisis, que ya visibilizó Hacienda ayer, pues es preocupante. Y bueno, también la narrativa se ha hablado más de protección a los sectores pobres, que se ha dicho. Entonces, pues han estado hablando más de adelantarles, ni siquiera de aumentarles, o sea, yo estaría porque les dieran 1 o 2 meses más a los adultos mayores, pero lo que les entiendo que les han dado es adelantándoles los meses. Entonces, no, pues aquí les tendrías que dar una cobertura adicional, porque se los adelantas, pero creas hueco hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que se va a anunciar, mucho más énfasis en programas sociales. Oye, te interrumpo porque nos tenemos que ir a un corte y regresamos justo con lo que crees que se debería hacer. Te agradezco, Vanessa, seguimos. Vamos y regresamos a esta conversación que estamos teniendo. Vanessa Rubio, senadora del PRI, y yo. Vanessa, desde tu punto de vista, qué se debería hacer? Mira, lo primero, David, yo creo que es reconocer el problema. Si no se reconoce de manera seria el problema y la gran crisis económica que vamos a enfrentar, pues estamos partiendo de un mal punto, porque pues el Ejecutivo tiene que reconocer a su secretario de Hacienda, tiene que reconocer el trabajo arduo de la Secretaría de Hacienda, de haber hecho todas estas corridas y cálculos en materia de análisis económico y de planeación económica, que se hacen de manera muy seria durante décadas, y ahí están los mejores expertos. Entonces, yo creo que lo primero es hay que reconocerle las cifras a Hacienda, hay que partir de que ese es el diagnóstico. Y después yo lo que te diría es, a mí lo que me gustaría pues es ver un gran programa, primero un programa que nos dijeran que van a tener recursos suficientes para pruebas, por ejemplo, para poder prevenir, detectar, tratar y contener esta pandemia. Y para poder salvaguardar el bienestar, la salud de quienes van a estar al frente, médicos, enfermeras y toda la gente del sector salud, pues necesita tener los elementos mínimos para poder enfrentar esto. Después el siguiente paso pues necesitas medicamentos y camas e insumos suficientes para poder atender a quienes padezcan la enfermedad. Y después ya te vas a la parte más económica, necesitas, por ejemplo, nosotros proponíamos diferir 3 meses los pagos del ejercicio 2019. Nadie dice con donación, pero sí diferirlos. El que el gobierno pague el 100%. A ver, espérame, del tu salario, compañero senador de Morena, Armenta, dice lo mismo. Pues yo creo que me ha de haber oído. Algo así. Porque, bueno, esto ya lo vengo planteando desde 3 semanas, pero mira, la otra es el 100% del salario de cotización al IMSS de quienes ganan 6,000 pesos o menos, que son prácticamente 2 salarios mínimos. También que esos hogares se les pague por parte del gobierno agua, luz y gas, como se ha hecho en otras partes del mundo. Y bueno, ya la otra parte, estás hablando de estímulos, que decíamos, pues puede ser desde un crédito, una garantía, un financiamiento especial, potenciado,
seguros, coaseguros para pequeñas, medianas y grandes empresas, pues para que puedan mantener la planta productiva y el empleo en este país. Tienes ahí todo el andamiaje grandote de la banca de desarrollo. Ya han sacado algunos anexos ayer en precriterios para movilizar recursos de la banca de desarrollo, pero entonces además de eso el sector privado, y ahí sí, entonces generas un gran impulso y un gran pacto nacional, sector público, sector privado, sector social e incluso a nivel internacional. Yo acaba de presentar ante el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de crear un fondo de apoyo para el sector turístico, sobre todo para las aerolíneas y servicios hospitalarios, servicios de hospedaje que van a tener en esta coyuntura un choque muy fuerte, y eso lo puedes perfectamente plantear en el Fondo Monetario Internacional, con apoyo del Banco Mundial. Es el tipo de grandes proyectos que se pueden hacer a nivel internacional y que pueden dar mucho alivio y mucho respiro a las empresas mexicanas, sobre todo desde luego aquellas que vienen manejándose bien y con fundamentos sólidos y con balances sustentables, ¿no? Entonces, eso se puede muy bien y hay tienes expertos que lo pueden hacer en la banca de desarrollo y desde luego de la mano con el sector privado. No nos podemos seguir peleando con el sector privado, David, porque el Tren Maya ni tampoco la refinería Dos Bocas van a generar el empleo que se necesita en este país. El empleo que se necesita en este país lo genera el sector privado, no nos hagamos bolas. Sin lugar a ninguna duda. Vanessa, siempre un placer platicar contigo. Te mando un abrazo. Yo también, un abrazo para ti, saludos a todo el auditorio. Que te vaya muy bien.